¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión tan especial, dado que este domingo estamos celebrando en la iglesia la Santísima Trinidad. Una solemnidad verdaderamente importante porque la Santísima Trinidad es el dogma central de nuestra fe. Creemos nosotros en un solo Dios, un Dios formado por tres personas. Y vaya que cuesta trabajo entender este misterio, es de hecho un misterio, cómo entender que sean tres personas, pero que sea un solo Dios. Aquí en Pasión por el Evangelio vamos a hacer lo que hacemos todos los fines de semana, que es hacer un análisis bíblico de la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa, esto con el propósito de que cuando estés tú presente en la Santa Misa comprendas mejor la lectura que se te lee y también ya esto aunado a la homilía de tu sacerdote haga que tengas una comprensión mucho más rica de lo que es nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Es una preocupante realidad constatar cómo en la Iglesia Católica en Estados Unidos la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía se ha ido perdiendo con el tiempo. En el año 2000, 1 de cada 2 católicos no creía que Jesús estuviera presente. Consideraba que el pan y el vino consagrados son solamente símbolos de su cuerpo y de su sangre. Más de 20 años después, son 7 de cada 10 los católicos en Estados Unidos que no creen que Jesús está ahí. Eso significa que con el paso del tiempo ha perdido su fe incluso aquellos que sí creían. Si tú estás viendo este video, seguramente es porque tú crees que Jesús está presente en la Eucaristía. Sin embargo, es necesario reforzar, reafirmar, revitalizar nuestra fe en la Eucaristía y en la presencia de Cristo. De ahí que te invite a que me acompañes el próximo sábado 17 de junio en la parroquia de Santa Filomena, en Des Moines, cerca del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en el taller eucarístico Señor mío y Dios mío, reflexión teológico-espiritual acerca de la presencia real. Es una gran oportunidad de aprender y de reflexionar acerca de la presencia real de Jesús a través de una serie de conferencias y ejercicios que te ayudarán a crecer en tu fe y también a descubrir formas de tener un encuentro cada vez más pleno con Jesús presente en la Eucaristía. Sábado 17 de junio, en punto de las 9 de la mañana, en la parroquia de Santa Filomena, en Des Moines. El evento es solo para mayores de 14 años, sin embargo, la parroquia ofrecerá cuidado y catequesis para menores. Acompáñanos. Es un evento organizado por el Movimiento de Adoración Eucarística Nocturna de Estados Unidos. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Es el dogma central de nuestra fe. Creemos nosotros en un solo Dios, un Dios formado por tres personas. Y vaya que cuesta trabajo entender este misterio, es de hecho un misterio. ¿Cómo entender que sean tres personas, pero que sea un solo Dios y que no sean tres dioses? Tres personas, una que engendra a la segunda, por eso se llama Padre. Una segunda persona que es engendrada por la primera, por eso se llama Hijo. Uno que es el amor entre las dos primeras personas, entre el Padre y el Hijo, a quien llamamos Espíritu Santo. Esas son las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno que engendra, uno que es engendrado, el amor entre los dos. Ese es el misterio que celebramos en este domingo y con ello pues ponemos ya fin a todo este tiempo tan especial litúrgicamente hablando, en el que hemos celebrado dos tiempos fuertes uno tras otro. Primero el tiempo de Cuaresma, que nos preparó desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa. Después el tiempo de Pascua. El domingo pasado celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el nacimiento de la iglesia.
Ahora celebramos la Santísima Trinidad. Vamos a entrar en materia, como es costumbre, vamos a seguir el mismo formato de siempre. Primeramente vamos a leer el Evangelio, después vamos a hacer el análisis bíblico y vamos a concluir con una oración. Vamos a comenzar entonces y como siempre, para adentrarnos en la palabra de Dios, vamos a comenzar poniéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio, tomado del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el Evangelio, es muy breve, son solamente 3 versículos tomados del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y bueno, es un evangelio muy breve, pero tiene mucho que decirnos. Vale la pena comprender el contexto de estos 3 versículos, del 16 al 18 del capítulo 3, sobre todo el primero, este versículo 16, pues es muy famoso y te lo tienes que saber incluso de memoria, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que por eso entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tan famoso es este versículo que incluso pues habrás visto tú acá en Estados Unidos, en los partidos de fútbol americano, en los partidos de béisbol, en algunos campeonatos del mundo, que hay personas que sacan un letrero desde las tribunas, en los estadios, y solamente dice Juan 3:16. Pues ese es el mensaje precisamente, que tanto amó Dios al mundo que por eso entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es un versículo muy importante porque realmente eso resume en esencia lo que es el amor de Dios y también resume la esencia del Evangelio. Un Hijo de Dios que viene por amor del Padre precisamente para salvarnos. Este Evangelio tan breve, pues es el que se ha escogido en este ciclo litúrgico A para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a comprender un poquito el contexto de este texto. Está tomado de toda la sección del Evangelio según San Juan, que conocemos como la visita de Nicodemo. Nicodemo, recordarás que pertenecía al Sanedrín, era un maestro, era una persona también pues con mucha solvencia económica. Cuando sea en la sepultura de Jesús va a traer cantidades exorbitantes de mirra para que Jesús sea embalsamado. Te recomiendo que busques mucho en el historial de nuestros programas de Pasión por el Evangelio, por los de Semana Santa. Hay uno en especial, el de Viernes Santo, en el que te describo toda la sepultura según la refiere Juan, y encontrarás ahí esta referencia a la cantidad exorbitante de mirra que proveyó Nicodemo. Va a visitar a Jesús. Él pertenecía al Sanedrín y como sabes, el Sanedrín y Jesús estaban como que de pleito, no se llevaban muy bien porque Jesús ponía los puntos sobre las íes. Esto sucede en el Evangelio según San Juan después de la limpieza del templo. Juan coloca, a diferencia de los sinópticos, donde la limpieza del templo sucede al final de su ministerio y es ya el preámbulo a la Semana Santa. Es ahí cuando toma la decisión el Sanedrín precisamente, o el sumo sacerdote, mejor dicho, toma la decisión de matar a Jesús. En el caso del Evangelio según San Juan, que no es un evangelio cronológico, sino que más bien es una compilación de diferentes enseñanzas de Jesús, organizadas de una manera sistemática y que después son hilvanadas para que quede todo como un largo relato. En el Evangelio según San Juan, esa limpieza del templo la encontramos más bien al principio del Evangelio. Al principio del Evangelio. Después de esa limpieza del templo, encontramos este pasaje de la visita de Nicodemo. Esto resulta muy interesante. Como te digo, Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era un gran maestro y sin embargo él le tenía mucho respeto a Jesús y quería aprender de él. Incluso tanto respetaba Nicodemo a Jesús que Nicodemo, siendo un rabí, a Jesús mismo le dice rabí, lo considera un maestro todavía superior a él. Y es que algo que le llama la atención no solo a Nicodemo sino a otros, porque cuando Nicodemo visita a Jesús le habla en plural, son los signos que Jesús está realizando. Recuerda que en el Evangelio según San Juan
los milagros son llamados signos, no milagros sino signos. Entonces todos estos milagros, todos estos signos le impresionan no solo a Nicodemo, sino también a otros, quizás algunos discípulos mismos de Nicodemo o tal vez algunas otras personas del Sanedrín. Y entonces viene Nicodemo a hablar con Jesús, a entrevistarse con él, quiere saber más, lo hace él solo y lo hace de noche. Y es muy simbólico que esta visita resulta ser de noche, así lo especifica Juan en el Evangelio, que vino Nicodemo de noche a ver a Jesús. ¿Por qué de noche? Bueno, algunos biblistas han tratado de explicar que a los estudiosos de la ley de Dios, les gustaba hacer sus estudios en la noche, ya cuando todo estaba en paz. Y de ahí que entonces Nicodemo haya querido venir con Jesús de noche precisamente para sentarse con él ya en la paz de la noche, ya terminadas todas las ocupaciones y preocupaciones del día, para poder estar en paz y profundizar. Sin embargo, aunque esto pudiera ser una práctica de algunos de los estudiosos de la ley, es interesante entender que esta descripción sucede en el Evangelio según San Juan, y para Juan la oscuridad de la noche es un símbolo muy poderoso porque es el símbolo de las tinieblas. Andar de noche equivale precisamente a andar perdido, a andar confundido, a andar en las tinieblas, que a fin de cuentas lo hacen a uno tropezar y que esas tinieblas lo acercan a uno al pecado, si no es que lo conducen a uno al pecado. Y es en esa oscuridad, en esas tinieblas de la noche precisamente, donde viene Nicodemo a entrevistarse con Jesús, lo que quiere decir, entendiendo el significado de la noche para el Evangelio de Juan, que Nicodemo viene precisamente perdido en un mar de dudas, en un mar de incertidumbre. Viene con todas las dudas del mundo, por eso viene de noche, a que Jesús lo saque de esas dudas. Y el diálogo que tiene Nicodemo con Jesús acaba siendo un diálogo muy apasionado por parte de Jesús. Jesús sabe que Nicodemo es del Sanedrín y ciertamente que Nicodemo es uno de los discípulos de Jesús, por eso va y quiere aprender más de él, pero no deja de ser del Sanedrín. Y las preguntas que le plantea Nicodemo a Jesús hasta como que parecieran irritarlo, y las respuestas que Jesús le da a Nicodemo llegan a ser un tanto cuanto tajantes, un tanto cuanto cortantes, ásperas, duras, precisamente no porque Jesús se las esté dirigiendo a Nicodemo en primera persona, sino porque él está hablando al Sanedrín, que a fin de cuentas Nicodemo, como miembro del Sanedrín, pues no entendía. Desde un punto de vista bíblico, dando un vistazo a esta sección importante, es una sección muy importante en el Evangelio según San Juan, esta visita de Nicodemo a Jesús. Este texto lo encontramos desarrollado a base de 3 interlocuciones. Ya te he explicado en emisiones anteriores de Pasión por el Evangelio que una característica del estilo del Evangelio según San Juan es el uso de las interlocuciones. Las interlocuciones son diálogos muy breves en los que una persona le dice algo a Jesús y Jesús responde. Alguien le dice algo a Jesús y Jesús responde. Y es en esas respuestas de Jesús precisamente donde Jesús va dando su enseñanza a través de responder. En este pasaje de la visita de Nicodemo a Jesús, nos encontramos 3 interlocuciones diferentes, y es como está estructurado este pasaje. Las primeras 2 son realmente muy breves, son pregunta, respuesta directa, pregunta, respuesta directa. La tercera interlocución pues es una pregunta, pero Jesús acaba dando una respuesta muy extensa, que acaba por ser un discurso que tiene muchas enseñanzas y que vale la pena ir revisando poco a poco. No es el alcance de este programa hacer todo el análisis de esta visita de Nicodemo a Jesús, así que bueno, pues puedes leerlo, es el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, la primera de las 3 interlocuciones habla de precisamente esa sorpresa, esa inquietud que trae Nicodemo, que le dice a Jesús: es que nadie puede hacer estos signos que tú haces si Dios no está con él. Después, la segunda interlocución, Jesús le habla acerca del volver a nacer, de la necesidad de volver a nacer en el agua y en el Espíritu. Algo que no le queda claro a Nicodemo, y Nicodemo pregunta: ¿y cómo es esto? Y entonces Jesús da una larga respuesta a esta pregunta, como te digo, a manera de discurso, y es precisamente en ese largo discurso con el que Jesús responde a Nicodemo que nos encontramos estos 3 versículos que ya vienen al final, vienen casi al final. Son de hecho 21 versículos en total, así que ya estamos casi al final de todo este texto, de todo este capítulo 3, y es ahí donde aparece estos 3 del 16 al 18, que son los que conforman el Evangelio de este domingo. Ahora, si recuerdas, pues es muy breve, te lo leo rápido otra vez. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esos son estos 3 versículos. Y una pregunta pues pudiera ser, bueno, ¿y por qué este texto se ha escogido como el Evangelio para esta misa de la Trinidad? Si se habla del Padre, claro, en referencia al Hijo, ¿verdad? Que el Padre envió al Hijo, pero realmente de quien está hablando Jesús, en quien puede estar poniendo el énfasis en estos versículos es en el Padre. La razón por la que este texto se escoge para esta misa de la Trinidad en este ciclo litúrgico, porque hay otros textos en donde la Trinidad es más patente, es más evidente, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, que Jesús está en el río Jordán, Dios Padre habla desde una nube, este es mi Hijo amado en quien he puesto todas mis complacencias, el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma, y ahí vemos esa teofanía en la que se manifiesta Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O bueno, pues por ejemplo cuando Jesús en su ascensión envía a los apóstoles a que bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí la Trinidad se hace más patente de una manera muy obvia. En este caso, bueno, lo que pasa es que una de las importancias precisamente de todo este texto de la visita de Nicodemo a Jesús es que es un texto trinitario, De los versículos 3 al 8, o en los versículos 3 al 8 mejor dicho, se habla acerca del Espíritu Santo. Después en los versículos 11 al 15 se habla de Jesús como el Hijo, en concreto esta referencia al Hijo del Hombre. Y posteriormente del 16 al 21 es que se habla del Padre, y así es que se menciona primero al Espíritu Santo y se desarrolla un poco del Espíritu Santo, después del Hijo y después del Padre, y así este texto de la visita de Nicodemo a Jesús acaba siendo un texto trinitario que encontramos en el Evangelio según San Juan. Entonces es una de las razones por la que este texto se ha escogido precisamente para servir como lectura del Evangelio en la Santa Misa en el ciclo litúrgico A. Vamos a ver versículo por versículo, a ver qué podemos encontrar aquí que nos llame la atención. Al principio dice, dijo Jesús a Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Aquí esto es ya de entrada nos damos cuenta que Jesús está hablando de Dios, está hablando del Padre, pero de entrada nos estamos dando cuenta que estas son palabras de amor. Tanto amó Dios al mundo. Fue por amor. Lo que hace Dios aquí es por amor. ¿Y qué es lo que hace por amor? Entregar a su Hijo único. Pero fíjate que Jesús se refiere a amor del Padre, pero llevándolo al extremo, llevándolo al superlativo. Tanto amó, fue tan grande el amor, tanto amó. No simplemente porque amó al mundo, no. Tanto amó, fue tan inmenso su amor, que por eso entregó a su Hijo único. Entonces, bueno, lo primero que podemos inferir de aquí es que si el Padre nos da a su Hijo único, es precisamente como fruto de ese gran amor. Y si ese don, porque aquí esta palabra entregar no se refiere al sentido de entregar en sacrificio, sino que se refiere al sentido de entregar en donación, como un regalo. Entonces, este gran regalo del Padre, que es su Hijo único, ¿de qué es fruto? Precisamente del gran amor. Entonces, si el fruto del gran amor de Dios, de ese tantísimo amor, si el fruto es Jesús, pues es que el don más grande que nos puede dar Dios, fruto de su gran amor, es Jesús mismo. Entonces esa es una enseñanza ya de aquí bien importante, que Jesús es un don del Padre, un don que es fruto del inmenso amor de Dios. Pero tiene un propósito ese don, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí encontramos un paralelismo antitético. El que cree en él no muera, sino que tenga vida. No muera, sino que tenga vida. No muera, sino que tenga vida. Ya te he mencionado en otros programas que parte del estilo, algo también representativo del estilo del Evangelio según San Juan, es el uso de los paralelismos antitéticos. Y aquí precisamente lo vemos. La muerte y la vida, la muerte y la vida. Entonces, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese es el propósito de ese don que es fruto del máximo amor de Dios. Precisamente, todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Y esto es importante porque no dice Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo no muera.
para que nadie muera, no. Dice, para que todo el que crea en Él no muera. Todo el que crea en Él. Es una condición creer en Jesús, tener fe en Jesús. Y esta idea de la fe en Jesús va a resultar aquí muy importante en estos siguientes versículos también. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Dice después, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esto es precisamente la esencia del Evangelio. Esto es precisamente la esencia del amor de Dios. Fíjate, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, no viene Jesús como el justiciero, porque Jesús es enviado por el Padre, y es enviado como fruto de su máximo amor, de su gran amor, de ese tanto amor. De manera que Jesús no viene como un justiciero porque el que lo envía tampoco es un justiciero. El que lo envía es el que nos ama al extremo. El que lo envía es el que nos ama al extremo. Así que no viene para condenarnos, viene para salvarnos. Sin embargo, hay una condicional y es precisamente creer en Él para que todo el que cree en Él no muera, todo el que cree en Él. Después dice, el que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Y aquí vemos otra serie de paralelismos antitéticos que están incluso mezclados. Porque mira, dice, el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado. Entonces aquí hay dos paralelismos antitéticos. Creer, no estar condenado, estar condenado. ¿Te das cuenta? Creer, no estar condenado, estar condenado. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado. Es típico estilo juanino, Y termina diciendo, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pues este es el evangelio que leemos en esta ocasión. Y la idea, pues es un evangelio muy breve, muy directo realmente. De lo que se nos habla es de la esencia del evangelio. De que Jesús vino como un don de Dios y que es un don que procede del amor grandísimo que tiene Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Así de grande fue su amor. Así de grande fue su amor que por eso nos dio a su Hijo como un don. ¿Y para qué nos lo dio? Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lógicamente que esto nos deja a todos la tarea de reflexionar acerca de lo que es nuestra fe, acerca de cómo es que nosotros manifestamos nuestra creencia en Jesús. Porque una cosa es tener la firme convicción de que Dios existe y tener la firme convicción de que Jesús también vino al mundo y se encarnó y murió en una cruz y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y otra cosa es creérnoslo. Es diferente, muy diferente. Creerlo, tener la certeza de todo esto, y la otra es creérnoslo. Es decir, tomárnoslo a pecho, tener la convicción y manifestarlo. No solamente una creencia intelectual. A fin de cuentas dice Santiago que en su epístola que el mismo diablo cree en Dios. Claro. Y eso no significa tener fe, tener la certeza de que Dios existe, tener la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Tener esa certeza, eso no es tener fe. Eso no es tener fe. Esa fe se tiene que manifestar precisamente
en obras. ¿En obras cómo? Pues en obras según Jesús nos dijo, vivir las bienaventuranzas y cumplir también, por supuesto, la ley de Dios. Acuérdate que Nicodemo quería ir a explorar, él que era de los que estudiaban la ley y le enseñaban y todo esto, él quería ir a explorar, y Jesús le da a este maestro precisamente esta enseñanza tan importante acerca del amor de Dios y de su máximo fruto, que es Jesús, que viene no como justiciero, sino que viene a salvarnos, pero con esa condicional: pero hay que creer en Él. Pues bien, creo que no hay más que decir. Como te digo, es un evangelio muy corto, muy breve, muy directo, pero que nos deja mucho, por supuesto, que reflexionar. En esta ocasión quiero recomendarte una lectura. Siempre te recomiendo una lectura, pero sabes que en esta ocasión no te voy a recomendar un libro mío. Déjame, pues no presumirte, porque no quiero que lo tomes a mal, pero pues sí, déjame decirte que con muchísimo orgullo y con muchísimo gusto te quiero recomendar un libro que acaba de escribir mi hijo Juan Pablo, y que si hablas inglés te va a encantar, y si tienes hijos les va a encantar. Es un libro que se llama La Santísima Trinidad explicada a los niños. The Holy Trinity Explained to Children. Sabes que él en la secundaria todavía compitió en un concurso de ensayo de los Caballeros de Colón. Era un ensayo pro vida y él ganó el primer lugar con un ensayo hermoso. Puedes encontrarlo en nuestro blog, en un ensayo hermoso, precisamente hablando acerca de la dignidad de todos desde que son bebés, incluso antes de nacer. Se ganó el primer lugar. Bueno, pues ahora ya en la preparatoria escribió su primer libro, y pues sobre un tema que no es fácil, la Santísima Trinidad, y además explicándolo para niños. Es una lectura muy sencilla. Y sobre todo viniendo también de un estudiante de preparatoria que hace poco también él fue niño, pues explicárselos de una manera muy sencilla y a fin de cuentas amena, porque les cuenta historias, les cuenta la historia de San Agustín, y el niño ya sabes, el niño que estaba cavando el agujerito en la arena y llevando todo el agua del mar con una concha. Les cuenta de cómo San Patricio con un trébol les explicó en Irlanda cómo era que Dios podía ser un solo Dios en tres personas. Da algunos ejemplos prácticos de cómo con unas velas podrías tú explicar la Santísima Trinidad. Por ejemplo, si enciendes una vela sola, pues ese es el Padre, y luego tienes tres velas y la primera vela es el Padre y la enciendes, y después con la primera vela nada más enciendes la segunda vela. Así tienes una vela que enciende y una vela que es encendida, así como un Padre que engendra y uno que es engendrado, un Padre y un Hijo. ¿Ves? Ya tienes el Padre y el Hijo en estas dos velas. Y después con las dos velas juntas enciendes la tercera vela. Y entonces así la tercera vela procede de la luz de las primeras dos, de la flama de las primeras dos, así como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, cada vela es diferente, son tres velas diferentes, pero las tres juntas irradian una sola luz, así como es un solo Dios. Y hay otro ejemplo también muy bonito que tiene que ver con un foco. No te lo cuento, mejor léelo. Ya está disponible, lo encuentras en Amazon o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te recomiendo encarecidamente la lectura, y también pues te pido que apoyes a un joven escritor, sobre todo, fíjate, un muchacho de preparatoria que se tome el tiempo de escribir un libro sobre la Santísima Trinidad. Considero que sea el hijo de quien sea, hay que alentar a este tipo de muchachos para que continúen con el entusiasmo y para que sientan ellos que vale la pena hacer un trabajo de evangelización. Así que de veras te lo recomiendo mucho. Yo estoy, pues imagínate, muy contento con este logro de mi hijo. Aparte, por supuesto, estuvo escrito bajo la supervisión teológica de tu servidor, así que es un libro perfectamente correcto y confiable. Muy bien, Domingo de la Santísima Trinidad. El amor de Dios es tan grande que nos ha dado a su Hijo único. Dios, a fin de cuentas, es amor. Dios es amor. San Agustín decía que la Trinidad estaba formada por un amante, uno que es amado, y el amor entre los dos. Un amante que es el Padre, uno que es amado, que es el Hijo, el amor entre los dos, que es el Espíritu Santo. Y así es que la Santísima Trinidad viene a ser también un modelo para nosotros en todas las comunidades que vivimos. Dios, por ser tres personas, es una comunidad de tres personas. Y es una comunidad de amor.
Y lo mismo tiene que ser la comunidad de nuestra familia, y lo mismo tiene que ser la comunidad en la que vivamos, la comunidad religiosa, la comunidad parroquial, pero también la comunidad en el ambiente de trabajo, la comunidad escolar, la comunidad en el círculo de amigos. Cualquier comunidad a la que pertenezcamos tiene por fuerza que imitar este amor de Dios para mantenerse así en la unidad. ¿Por qué no recogemos todas estas ideas, así como las que reflexionamos a partir del Evangelio, y las ponemos en nuestro corazón, y desde ahí ahora nosotros nos dirigimos a Dios en una oración? Como siempre te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. ¿Cuál es tu secreto, Trinidad Santa, para que siendo tres personas tan distintas, actúes como un único Dios, santo y verdadero? ¿Cuál es tu secreto, Trinidad Santa, para que revelándonos tu intimidad, el amor que habita en tus tres habitaciones, vivas en un solo espíritu como Padre e Hijo, como si fueras una única morada? ¿Cuál es tu secreto, Trinidad Santa, para no ser algo solitario, sino compañía, viviendo en comunidad que ama, en familia que camina en la misma dirección? ¿Cuál es tu secreto, Trinidad Santa? Tu secreto es la comunión. No existe el yo en ti, sino el nosotros. No existe lo mío, sino lo nuestro. No existe mi bien, sino el bien de todos. ¿Cuál es tu secreto, Trinidad Santa? Tu secreto es la enemistad con el egoísmo. Tu secreto es la búsqueda de la unión. Tu secreto es la verdad transparente. Tu secreto es la voz que se comunica. Tu secreto son los tres corazones fundidos en uno solo. Un solo Dios y Padre, un solo Dios e Hijo, un solo Dios y Espíritu, un solo Dios verdadero. Un solo Dios que al descubrirse tal como es, solo nos dice: mi Trinidad es amor. Mi familia vive en el amor. Mi fuerza es el amor. Mi secreto escondido es el amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho el favor de tu atención. Te invito a que nos sintonices la próxima semana. Por favor, no olvides decir me gusta si te ha gustado este programa y has aprendido. No olvides compartir el video también en tus redes sociales para que más personas aprendan junto con nosotros y se beneficien de todo esto tan grande que es la palabra de Dios. Nos vemos entonces la próxima semana para continuar profundizando en el Evangelio, y nos vemos, por supuesto, o nos escuchamos, mejor dicho, todos los días a través de mi programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que el Dios Trino y Uno te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. ...666... El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.